cambio de vestuario ha marcado Cristiano Piccini, un futbolista muy querido por el grupo, que ha pasado un auténtico calvario con las lesiones, hasta el punto de que no supo si podía volver a jugar a fútbol. Se ha vuelto loco el italiano. Y boom, y me explota la rodilla. Todos los compañeros han ido a abrazar al futbolista italiano. Cris, ahora te lo puedo decir. Estas son de las que te retiran del fútbol. Cuando te pasa algo así, al final te quedas solo. ¿Y qué has aprendido de todo esto? ¿Qué lección sacas de esta lesión? Bueno, en general una infancia bastante feliz. Empecé a jugar a fútbol a los 6 años. Realmente no quería yo al principio jugar porque mi hermano no jugaba a fútbol, jugaba a béisbol. Y bueno, mi hermano era mi hermano mayor, ¿no? Era mi ídolo. Yo quería hacer todo lo que hacía él. Y se da que durante un verano pues estaba jugando con mi hermano al fútbol en la playa y amigos suyos mayores que yo, y mi padre me vio jugar y bueno, me dice siempre que me iba de todos, y cuando volvimos me apuntó a una escuela de fútbol, Sporting Arno, mi primer equipo. Ahí empecé y nada, me recuerdo que desde los primeros entrenamientos pues se me daba bastante bien y empezó a gustarme el fútbol. Yo tenía las cosas bastante claras, o sea, sabía que iba a trabajar para ser futbolista y tenía esa ambición desde muy pequeño. Hay una anécdota que cuando estoy en el cole firmaba autógrafos y los daba a mis compañeros y les decía guardarlo que yo voy a ser futbolista. Y bueno, mira, al final se cumplió. Bueno, yo estaba en el Sporting Club de Portugal, había hecho una muy buena temporada, había jugado en Champions y había jugado muchos partidos y muy bien. Y tenía interés por varios equipos. Tenía un equipo en Italia, con lo que me reuní con el director deportivo y tal, que bueno, estaba básicamente todo hecho, pero al final desaparecieron. Y luego pues había un interés de un equipo extranjero, que todo el entrenador, toda la directiva vinieron a verme en Lisboa. Hablaron conmigo, me explicaron el proyecto, iba a ser bueno, el jugador más pagado del equipo, a nivel económico me iban a hacer un contrato muy alto y estaba el Valencia detrás. Este equipo vino en plan con dinero para comprarme y el Valencia bueno, estaba un poco tanteando la opción de rebajar eso, rebajar el otro y tal. Y entonces bueno, no llegaban a un acuerdo con el Sporting. Yo obviamente quería venir a Valencia porque a nivel deportivo era un proyecto mucho más ambicioso por lo que yo quería en ese momento, ¿no? Después de jugar a un buen nivel en Champions, volver a jugar la Champions, un equipo que estaba creciendo con un entrenador, con un buen entrenador, un gran equipo con grandes jugadores, porque mi objetivo en principio era llegar a la selección. Y aunque obviamente a nivel económico me merecía más ir al otro equipo, decidí fichar por el Valencia. Y bueno, yo me voy a dormir una noche convencido de que al día siguiente iba a viajar no por Valencia, sino por la otra ciudad. Y por la mañana me despierto y mi representante me dijo que habían llegado a un acuerdo y que hubiera fichado por el Valencia. Y cuando llego aquí pues súper contento, emocionado. Al final Valencia es un club histórico. Desde que mi pasaje en el Betis pues veía el Valencia, ¿no? Un club, cuando jugaba aquí en Mestalla, un club increíble y una afición increíble y la ambición, ¿no? que tenían. Y aunque habían pasado por años difíciles, pues se habían recompuesto con Marcelino llegando a la Champions y todo, y pues llegué aquí y nada, fue una decisión correcta porque al final llegué también a la selección jugando en el Valencia.
Pues estábamos entrenando en Paterna y me acuerdo que voy a cortar un balón, me tiro al suelo y boom, y me explota un contacto con otro compañero y me explota la rodilla. Y bueno, yo estaba un poco atontado, ¿no? Del golpe, de la ruptura y todo. Y levanto la cabeza y veo a mis compañeros blancos, algunos que me vienen a abrazar y tal, diciéndome, hermano, tranquilo, vamos, estamos juntos, tranquilo y tal. Y yo digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Sabes? Y luego me miro la pierna y, bueno, tenía un hueco aquí, y un trozo de rótula aquí, otro trozo abajo, y un hueco donde normalmente está la rótula. Y bueno, me di cuenta que era grave. Obviamente no pensaba que era tan grave, porque yo ya tuve un cruzado cuando estaba en el Betis y al final pues 6 meses recuperé y sin problemas y a jugar. Pensaba que más o menos era igual e incluso menos por mi desconocimiento, ¿no? de las lesiones, obviamente. Lo que yo siempre había oído es que la lesión del cruzado es la peor lesión que un jugador puede tener, ni de lejos, o sea, ni de coña, si lo puedo decir, en comparación con lo que he tenido yo, porque también he tenido el cruzado y sé la recuperación que ha sido, ¿no? En la mala suerte de lesionarme, tuve la suerte de que el doctor maestro estaba presenciando al entrenamiento y me cogió enseguida, me montó en una ambulancia y fuimos a hacer una resonancia, aeropuerto, avión privado y a Gijón, y al día siguiente me operó. Y pues él lo sabe, le estoy muy agradecido obviamente por el trabajo que ha hecho, porque sin la cirugía compleja que era, hecha a obra de arte como lo ha hecho el doctor maestro, no hubiera podido volver ni a andar con normalidad, imaginarse jugar al fútbol. Obviamente me han tenido un poco a la oscura, ¿no? De la gravedad, al principio, de la gravedad que era esa lesión. Me decían, no, tranquilo, Chris, 8 meses y tal, 9 meses. Estaba la Eurocopa, ¿no? Antes de la pandemia. Vas a llegar para la Eurocopa y tal, ya verás, no sé qué, no sé cuánto. Y luego a los 5 o 6 meses que la rehabilitación estaba yendo bastante bien, ya había empezado a correr y todo, me dijo el doctor maestro, me dijo, Chris, ahora te lo puedo decir, estas son de las que te retiran del fútbol. Y me dijo que una lesión así, él en un deportista no la había visto nunca y lleva muchos años operando a deportistas de todos los tipos, y que bueno, una lesión así te acontece cuando te caes de moto de rodilla y te parte la rótula, como me la he partida yo en 4 piezas, y bueno, tendones, todo por el aire. Y obviamente pues me doy cuenta de la suerte que he tenido en que me haya operado él, y obviamente del trabajo que ha hecho y del trabajo que he hecho yo, que ha sido mucho, intenso, difícil y duro durante mucho tiempo, de haber recuperado mi carrera, que me aconteció a los 26 años, ahora tengo 29 y realmente he quemado 2 temporadas y media intentando recuperarme de esa lesión. Cuando te pasa algo así, al final te quedas solo. Todo lo que está alrededor del futbolista desaparece. Lo bonito, ¿no? Y tal. Todo el mundo se olvida, todos. Aparte, obviamente, de tus familiares y de tus seres queridos. Y nadie te ayuda. Y realmente, pues, he tenido que tomar unas decisiones. Una muy importante, quizás la más importante, es la de haber contratado un fisioterapeuta personal y trabajar con él todos los días hasta hoy y hasta al final de mi carrera. Todos los días hablamos de 3-4 horas al día de trabajo, que sea de fisioterapia, que sea de gimnasio, ¿no? Pero ha habido momentos en esos 2 años y medio en que mi cabeza
estaba bastante quemada. Y gracias a Dios soy un chico que es ambicioso, que sabe lo que quieres y me concedo algunos momentos, ¿no? para bajar un poco la concentración y eso, pero me recompongo rápidamente y por cada obstáculo que ha aparecido durante este proceso, pues siempre he intentado, vale, ok, ha pasado eso, vale, no pasa nada, otro obstáculo más. ¿Qué tengo que hacer para superarlo? Y trabajo para eso. Grind small. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they say we are. That's the baton, we gon' take it far. Ours the real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5. Just make enough to survive. No diría que he llegado a tener una depresión real. Obviamente la depresión es una enfermedad, ¿no? que es bastante grave y hay que cuidarla y intentar, bueno, acudir a personas que te ayuden a recomponerte. Pero sí he tenido varios meses donde no me reconocía, donde ya no tenía ganas de trabajar. Lo hacía por disciplina, pero no disfrutaba nada. O sea, y también pues era muy en plan, me costaba relacionarme con la gente un poquito, también con mi mujer no me reconocía, ¿sabes? Y es el fútbol, la máxima exigencia, pues si no vales, estás fuera. Y por eso te digo, estás solo cuando te pasan estas cosas, porque es así. Yo cuando estaba en Lisboa empecé a hacer yoga con un maestro que me ha enseñado mucho, me ha hecho madurar mucho, sobre todo en conocerme mejor. Y en esa época de rehabilitación, pues he retomado un poco las cosas que he aprendido, ¿no? Con él a nivel de meditación, de ejercicios, bueno, mentales y físicos también. Y eso ha sido una cosa que me ha ayudado. Para evadirme un poco también de todo lo que era al final, tampoco quería todo el día estar pensando en tengo que recuperarme, rehabilitación, tal, porque no vivía así, ¿no? Si lo hubiera tomado así, me hubiera muerto de depresión. ¿Y qué has aprendido de todo esto? ¿Qué lección sacas de esta lesión? Que el fútbol y en la vida en general es un momento lo cambia todo. Una decisión, un momento lo cambia todo. Yo he pasado de ser un jugador importante en el Valencia, de estar con la selección italiana, a una acción de juego, todo por el aire, todo. Mi carrera, mi rutina habitual, mi vida, todo. Y hay que disfrutar. Hay que disfrutar porque al final nunca sabes lo que te va a pasar. Y también por cada vez que te caigas, lo importante es reaccionar. Si no reaccionas, nunca te volverás a levantar. Y eso pues también yo sinceramente estoy muy orgulloso de mí. Me he visto con ojos diferentes. Ya no me veo como un niño, un futbolista, ¿no? Tal, sí, todo bonito, el coche, no sé qué, no sé cuánto. Ya me veo un hombre. Y no obstante todavía soy joven, pero
por la experiencia, por lo que he vivido y tal, me veo un hombre que ha sabido reaccionar a momentos difíciles y al final pues ha ganado. La vida te pone obstáculos y tú tienes que superarlos y reaccionar es lo más importante, de manera positiva obviamente, porque si reaccionas de manera negativa pues te haces más daño todavía. Entonces bueno, cada uno tiene sus objetivos en la vida, futbolistas, personas, otros deportistas, cada uno tiene sus objetivos y tienes que trabajar para lograrlos. Que no es que de un día al otro se cumpla, sino que es un proceso de días de trabajo, días de caerse, levantarse, obstáculos, superarlos, volver atrás, pero al final la constancia y la disciplina te lleva a tu objetivo. El fútbol, mi vida, o sea, desde que recuerdo, me recuerdo con un balón en la mano, durmiendo con un balón en la cama cuando era pequeño, jugando al fútbol toda mi vida y todo lo que tengo es gracias al fútbol, todo. Entonces bueno, el fútbol es mi vida y que una lesión me haya podido intentar quitármelo, no podía ser, por una lesión no. Cuando empuja el Valencia es cuando ha conseguido ser superior en el partido. Viene el centro lateral, Soler, Diacabí, la tiene Piccini. ¡Gol! del Valencia. Le cayó la pelota muerta, asiste de cabeza Diacabí, chuta con el alma, arriba la rompe Piccini. El balón a la jaula, el Valencia vuelve a ponerse por delante. El Valencia vuelve a situarse a 4 puntos de la Champions. Marca Piccini, 4 para el final. Valencia 2, Elche 1. Bueno, esto es un gol de vestuario, ha marcado Cristiano Piccini, un futbolista muy querido por el grupo, que ha pasado un auténtico calvario con las lesiones, hasta el punto de que no supo si podía volver a jugar a fútbol. Todos los compañeros han ido a abrazar al futbolista italiano. Poder meter un gol en nuestro estadio, delante de nuestra gente, con mi mujer y mi hija ahí en la grada, después del sufrimiento de los últimos 2 años y medio, es algo increíble y más si ayuda a ganar tu equipo. Antes del partido siempre había ansiedad, ganas de hacerlo bien, que al final pues mentalmente afecta a tu rendimiento, ¿no? Que joder, es que tengo que jugar bien, el otro partido tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora nada, o sea, estoy totalmente despejado mentalmente, solo pienso en disfrutar porque es lo más importante y después de lo que he pasado, lo único que quiero es disfrutar. Pues muchas gracias, tío. Nada, a vosotros. A vosotros. Yo la pasada,